Si mañana muriera Warren Buffett, ¿qué pasaría con su empresa Berkshire Hathaway, del cual todavía es su CEO? ¿Qué pasará con el precio de sus acciones? ¿Reaccionarán fuertemente hacia la baja o hacia la alza? ¿Qué harían los inversores con y sin experiencia? Recordemos que esta es una de las acciones favoritas de aquellos inversores que son bastante conservadores. Okay, we'll start with me dying tomorrow morning. Así que en este video vamos a responder todas esas preguntas y al final compartiré mi opinión y conclusión. Así que te invito a que te quedes porque vas a aprender bastante, Frank. Hola friends, si por casualidad no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y bueno, vamos a hablar de esta interesante pregunta y es muy legítima porque Warren Buffett tiene 92 años y el vicepresidente de la empresa, Charlie Munger, tiene 99. Eso sí, ambos están como un robles y como siempre digo, cuando uno hace lo que le apasiona, eso al final termina llevándote a la longevidad con alta probabilidad. Así que bueno, vamos a ir viendo algunos extractos de video de lo que ha pasado a lo largo de los años y cómo han venido manejando el tema estos dos señores, que creo que de ahí deberíamos partir. Y luego al final del video te voy a decir mi opinión y mis conclusiones de lo que pienso que puede pasar con todos los escenarios. Pero vamos a irnos al año 1994, donde le preguntaron a Warren Buffett cómo estaban preparados para el momento de que pase a otro plano. Vamos a ver qué decía en el año 1994 en esta reunión anual de Berkshire Hathaway con los accionistas. Vamos a ver qué decía. Berkshire will do just fine. We've got a wonderful group of businesses. I've told you the two things I do in life in terms of the managers we have. You'd have to come in and really want to mess it up, I would think. And we don't have anybody like that in terms of succession plans at Berkshire. And then there's the question of allocation of capital. And fíjense que ahí en ese momento no había un plan y todavía a esta altura creo que sí hay un plan, pero no lo comunican claramente. Pero en ese momento no era algo que siento que les preocupaba demasiado como en este momento. Obviamente han pasado 30 años prácticamente después de estas declaraciones, pero fíjense lo interesante que va a decir ahora Warren Buffett. You can do worse than just adding it to some of the positions that we already had. The ownership, if I die tonight, the ownership structure does not change. So you've got the same large block of stock that has every interest in having good successor management as I would. I mean, there would be no greater interest. And ahí toca un punto interesante y es que Warren Buffett tiene muchas acciones de Berkshire Hathaway por consiguiente y por eso es que se convierte en una de las acciones refugio de muchos accionistas. Porque bueno, sus intereses están ahí metidos y tiene que gestionar bien, ¿verdad? Y algo muy importante y que todavía dura hasta nuestros días es el que decide, digamos, de una buena parte del dinero dónde se coloca. ¿Ok? El que termina de tomar esa decisión, a pesar de que hay muchas automatizaciones internas dentro de la empresa. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre la empresa. It's not a complicated business. I mean, you ought to worry more about, if you own Microsoft, about Bill Gates, I think, or something of the sort. But this place is, we've got a group down here that are running these. You didn't see me out at Porsche. I'm selling any jewelry the other day. I mean, that's somebody else's job. So it's not very complicated. Incidentally, I think I'm in pretty good health. I mean, this stuff will do wonders for you if you'll just try it. Imagínate, tomando Coca-Cola, que eso siempre pasa. Recordemos que es uno de los grandes inversores de Coca-Cola y creo que siempre ahí manda el mensaje. Y eso dura hasta nuestros días. Pero ahí hay algo importante. Eso no es un negocio tan difícil de manejar. Recordemos que Berkshire Hathaway es una empresa que a pesar de tener su portafolio de inversión de acciones dentro de la bolsa de valores, también es una empresa, es un holding que tiene un abanico de gran cantidad de negocios diversos, de la parte de energía, de la parte de comida, desde la parte de manejo de seguros, desde la parte de construcción. En fin, es un ramal de compañías en las cuales ellos iban adquiriendo a lo largo del tiempo. Así que no lo puedes comparar, por ejemplo, y he visto eso muchísimo dentro de preguntas que me hacen de, bueno, mira, es que Berkshire Hathaway tiene este portafolio de acciones y piensan que si sube el portafolio, si suben las acciones que tienen, va a subir el negocio y no necesariamente. Esto no es un ETF. Eso hay que decirlo claro. Berkshire Hathaway es un holding,
tiene muchos negocios que operan y eso es importante. Por eso pienso que el negocio como tal ha funcionado también porque han tenido buenas oportunidades de negocio y han hecho turnaround de negocio, lo han vuelto mucho más óptimo. Por eso es que siento cuando él dice es que es un negocio sencillo de operar es porque están bastante bien divididos y bueno, eso es algo interesante porque tienen buenos gestores dentro del negocio. Vamos a seguir escuchando. Charlie, do you want to add anything as the... Yeah, I think the prospects of Berkshire would be diminished, obviously diminished if Warren were to drop off tomorrow morning. But it would still be one hell of a company, and I think it would still do quite well. Es importante. I used to do legal work when I was young for Charlie Skouras. Bueno, ahí vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ir a la otra sesión. Vamos a mudarnos al año 2001 en la misma reunión anual y vamos a ver qué decía aquí en este caso Charlie Munger, que me parece importante. Charlie Munger es el vicepresidente, 99 años. En ese momento tenía 22 años menos. But if I flunk that test, there will be somebody very good in place. Charlie? The main defense, of course, is to have assets that will do well more or less automatically. And we have a lot of those. ¿Entendieron eso? Activos que se manejen automáticamente. Oye, eso es y siempre lo digo, eso es lo que siempre debemos pensar cuando seamos inversionistas. A medida que pasa el tiempo, deberían ser más como ingresos pasivos, que funcionen sin necesidad de que nosotros intervengamos o tengamos que dedicarle bastante tiempo. Y yo creo que Berkshire Hathaway, su estructura está bastante dirigida hacia eso, a pesar de la gran cantidad de negocios que tiene. Vamos a seguir escuchando a Charlie Munger, que ese dato es clave y fundamental para lo que debemos ver, sobre todo del éxito de la compañía en los años venideros después de que estos dos personajes no estén, uno, y sobre todo, por ejemplo, en los años posteriores, no en el mediano o largo plazo, sino tal vez en los 5 años posteriores a que estos dos señores no estén. Vamos a seguir escuchando. And to the extent you improve that further by having very good managers in place and very good individualized systems for bringing new managers into the places, there's a lot of momentum here that would go on very nicely with the present management gone. And now, I don't think our successors are going to be as good as Warren at actually allocating the money. Ahí lo que dice es, bueno, yo no creo que... Hay un tema y es que yo no creo que las personas que vayan a estar después de nosotros sean tan buenos como Warren Buffett colocando el dinero. Sin embargo, dice que el tema automático es fundamental y yo estoy convencido con él. Vamos a irnos ahora hasta más o menos hace 10 años, una entrevista al hijo de Warren Buffett que contestó cuando le hicieron esta pregunta. Y el hijo, recordemos que forma parte de la junta directiva. You know, it's impossible to predict what happens. I mean, the truth is you're going to have a great CEO running a great company. And so, you know, I'm just around there to pitch in when, you know, somebody needs help or to make sure that, you know, the culture remains pretty similar to what it is today. So I don't think it's a big disruption coming on. He won't ease back, and there won't be any need. Importante. Se notaba que ahí no quería soltar ningún tipo de información y seguía hablando, obviamente, lo bien que lo hace Warren Buffett, ¿no? Vamos a ver qué dice Warren en ese momento. If for some reason he would have to spend more time, it means we've got a problem there, but we're not going to have a problem. So I don't see... How is it exactly going to work, Warren? I mean, how do you envision it working? Well, let's say, okay, we'll start with me dying tomorrow morning. The board of directors would meet probably by telephone initially, and they know exactly who they would put in the CEO, and that CEO will be terrific, and in many, many respects much better than I am. And they would make Howie the non-executive chairman, but that will take no more time really than being a director takes now. Importante ahí porque están diciendo, asumando que bueno, que seguramente eso va a ser algo muy sencillo, algo cero traumático, y es porque bueno, ya están las bases fundadas, tienen más de 20 y pico de años hablando de lo mismo, o 30 años. Vamos a ver lo siguiente, y eso es públicamente, porque eso es algo en las cartas que hace Warren a la junta directiva, que cada 2 años les habla de eso. Y lo bueno es que los directores generalmente de Berkshire Hathaway duran mucho en el tiempo
estando con ellos. Es decir, son personas con bastante antigüedad dentro de la empresa, conocen los procesos y eso es algo perfecto para el inversionista. Vamos a ver de la última entrevista, una entrevista que salió hace apenas la publicación de resultados, creo que tiene menos de un mes, mayo del año 2023. Vamos a ver aquí qué decía Warren Buffett cuando le vuelven y le insisten a hacer la misma pregunta, pero vamos a ver cómo piensa ahora. For Warren, in your 1969 letter to partners, you said, in any company where the founder and chief driving force behind the enterprise is still active, it's still very difficult to evaluate second men. The only real way to see how someone is going to do when running a company is to let them run it. Ahí le están sacando cuando Warren Buffett en el 69 escribió una carta diciendo que, bueno, cuando una empresa, su segunda gerencia, su segunda línea no ha manejado el negocio, es difícil entender cómo va a ser la transición. Eso es lo que quisieron decir. Entonces, a partir de eso que escribió en el año 69, le van a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué? Insisto, tiene 92 años y siempre ha estado liderando la empresa con Charlie Munger. My statement now applies to Berkshire. Once the second men are running Berkshire, what would you advise owners of Berkshire to watch? Ahí aparecieron las personas que probablemente sean las que lideren la empresa o los que sean los sucesores. For specifically, what actions, if taken, should give us concern? Well, I think I would have some comfort in the fact that 99% of my net worth is in that company, so I probably got a strong. Ahí vuelve a hacer énfasis que la mayor parte de su patrimonio está invertido en la empresa. Demasiado importante. Interest in it, and perhaps $100 billion or more of philanthropy will be affected by it. But I would say that I don't have a second choice. I mean, it is that tough to find, but I've also seen Greg in action, and I feel 100% comfortable. And like I say, I don't know. Something happened to Greg. I would tell the directors, they have a problem. Está nuevamente diciendo que la junta directiva es la que tiene que tomar decisión. Se nota que son políticamente correctos desde el punto de vista que no quieren decirlo antes de que esto suceda. Eso va a crear probablemente algún tipo de incertidumbre. Sin embargo, ahí claramente dice que Greg es el que va a tomar la decisión. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Greg. O, en todo caso, puede ser el que él quede a lo largo del cargo. Él no tiene ningún tipo de relación familiar ni directa con Warren Buffett. Y de hecho, él no tiene muy poquita inversión dentro de la empresa y eso pudiera ser un riesgo porque viene desde un CEO que tiene casi, como decía ahí, el 99% de su patrimonio dentro de la empresa a una persona que lo va a liderar pero casi no tiene parte de su patrimonio dentro de la empresa. Eso es un cambio importante, sin embargo, vamos a ver qué termina diciendo. And they won't, I don't have anybody to name, and if they put somebody in, Berkshire on automatic pilot can work extremely well. Ahí Warren Buffett dice y apoya lo que había dicho Charlie Munger en el año 2001, que si pone la empresa a trabajar en piloto automático va a trabajar extremadamente bien, por lo menos los primeros años. Muy importante para una transición adecuada y ordenada. Insisto, para mí, sobre todo desde el punto de vista mediático, porque Warren Buffett no está manejando la compañía. Sí decide en la alocación del dinero, que eso es extremadamente importante para una empresa que funciona como un fondo de inversión. Sin embargo, y obviamente desde el punto de vista de experiencia, pero pongámonos y entendamos en serio, por más activos que estén estos dos señores, sabemos y entendemos que ellos no manejan la compañía. Es como cuando les decía que Elon Musk lo criticaban porque compró Twitter y entonces también tiene SpaceX y tiene Tesla y tiene Neuralink. Señores, él no maneja los negocios, él toma decisiones claves en reuniones que le reportan y eso es lo mismo que debe pasar con Warren Buffett a un nivel probablemente mucho menor porque Elon Musk es muchísimo más activo. Entonces, en ese sentido, insisto, me parece que si la alta plana y la gerencia han durado tantos años, eso es algo que nos debe tranquilizar a los que somos inversionistas. Vamos a terminar de escuchar aquí para entrar un poco en quiénes están en la junta directiva y quién es Greg. A long time. I mean, it isn't like the businesses go away or any other thing. It's hard to judge successor management in a really good business because if they don't show up at the office, it'll keep working for a long time, and maybe that lack of useful input
may show itself in 5 years. I mean, it may go a long, long, long time. And how are the shareholders, advised by a bunch of people that are concerned about whether you're meeting earnings projections or something, telling them whether the... Bueno, yo creo que ahí vimos lo suficiente. Oye, la traducción de YouTube es realmente muy mala, pero lo que él quiere decir es que esto puede trabajar automáticamente por muchísimo tiempo, pero trabajar bien. A raíz de eso, entendemos que no debería, a principio o viéndolo de una manera objetiva, no debería haber algo realmente traumático, y ya están súper preparados, porque insisto, esto es un tema que se viene manejando de hace muchísimos años. 92 años tienen Warren Buffett y 99 Charlie Munger. Eso estuvo en la palestra de hace más de 3 décadas. Pero bueno, vamos a entender un poquito a Berkshire Hathaway. Muy breve, recuerden que si este video llega a 500 likes, quiero decirles algo, porque si este video llega a 500 likes, voy a sacar próximamente, en los próximos días, un video analizando ahora sí toda la acción desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista fundamental, valoración, como hemos hecho, desde el punto de vista 360. Esto no es un análisis 360, que estamos entendiendo qué puede pasar en el caso de que pase a una mejor vida. Pero entendamos un poco a Berkshire Hathaway. Como decía, es una sociedad de cartera propietaria de filiales, es un holding, mantiene empresas. Las diversas actividades empresariales de Berkshire Hathaway incluyen negocios de seguros realizados tanto a nivel primario como reaseguro. Sus segmentos incluyen, digamos, seguros que consta de Geico, Berkshire Hathaway Primary Group, en Berkshire Hathaway Reinsurance Group, que son la parte de seguros. En la parte de ferrocarril incluye operaciones de sistemas ferroviarios en Norteamérica a través de Burlington Northern Santa Fe. A mí me encantan los negocios ferroviarios, me parece tremendo, me parece un negocio súper bonito, súper fiel y sobre todo a largo plazo. Bueno, también tienen el ala de energía, que es Berkshire Hathaway Energy, que incluye diversos servicios públicos regulados de electricidad y gas. En la parte de fabricación incluye la fábrica de diversos productos, incluidos los industriales de consumo y construcción, que era lo que les decía al principio del video. Tienen la parte de Mike Lane Company, que incluye la distribución al por mayor de comestibles y artículos no alimentarios. Servicio al venta al por menor, que ofrece programas de propiedad compartida de aeronaves, formación de pilotos de aviación, distribución de componentes electrónicos y diversos negocios de venta al por menor. Y por último, Pilot Travel Centers Pilot. Total empleados, 383,000. Una cosa impresionante. Pero bueno, no voy a hablarles mucho de la compañía, pero si quieres hablarles un poquito de la junta directiva. Miren cómo aquí están hijos también de Warren Buffett. Por ejemplo, en la parte de administración está Susan Buffett, que Susan Buffett, tengo aquí un artículo sobre ella, que se ha dedicado más a la parte de filantropía. De hecho, es la que heredó de la esposa de Warren Buffett todo el manejo de la parte de filantrópica de algunas empresas. Y bueno, ella se incorporó a la junta directiva. Adicionalmente a ello, ella también fue añadida, como te decía, al directorio, pero también Chris Davis, que es el gerente de inversiones, que creo que bueno, eso también le ha sumado bastante valor. Pero bueno, ¿quién es la persona dentro de esta administración, dentro de este grupo que está llamado a suceder a Warren Buffett, o al menos tomar la decisión de quién lo va a suceder? Es este señor, Gregory Edward Abel, donde él tiene más de 20 años trabajando para la empresa y su historia es bien interesante. Aquí lo podemos ver, conseguí este artículo que puedo compartir con ustedes. Esta persona viene del mundo corporativo, no tiene nada que ver con Warren Buffett, no es familiar de él, pero tiene muchísimos años. Y es una persona que está, sobre todo viene del sector de la energía. Él manejaba y dirigía una compañía antes de que Warren Buffett o Berkshire Hathaway la comprara. Y él se quedó, en ese momento él era presidente de esa compañía y terminó integrándose dentro de la fusión o dentro de esa adquisición. Y bueno, en algún momento, como dice en este artículo, Abel apareció por primera vez en el radar de Buffett, siendo su empleado ya a mediados de la década de los 90, cuando se trasladó al Reino Unido para gestionar la adquisición de una empresa de servicios públicos británica por parte de Kohler Energy. Al parecer su gestión impresionó a Walter Scott, que es un socio de Warren Buffett, y amigo de infancia de Warren Buffett, y bueno, eso hizo que ayudara a subir ya al consejo de administración directamente de Berkshire Hathaway, Dice, Abel se unió por primera vez a Berkshire Hathaway cuando la empresa adquirió una participación mayoritaria de Mid American, que era la empresa que él lideraba.
que era el presidente, momento en el que Abel era el presidente de la empresa energética. Dice, en la actualidad Abel es consejero y delegado de Berkshire Hathaway y supervisa las diversas participaciones energéticas de Berkshire, que incluyen filiales centradas en el carbón, gas natural, la energía hidroeléctrica, la eólica, la solar, la geotérmica y la nuclear. Un negocio que, por cierto, la parte nuclear ha invertido con Bill Gates recientemente y que para mí está llamado a ser uno de los negocios más interesantes que vamos a tener en las próximas décadas. Así que este señor, al parecer, va a ser el que lo va a suceder o el que va a tomar la decisión al final, su punto de vista va a ser el de más peso al momento de tomar la decisión. Así que bueno, te voy a compartir ahorita cuál van a ser mi opinión y mis conclusiones a continuación. Bueno, Frank, como inversionista de esta empresa de hace muchísimo tiempo, pienso varias cosas. La primera es que cuando se dé la muerte de Warren Buffett, probablemente desde el punto de vista mediático va a ser impresionante. Se va a mover mucho. Eso es la realidad y Berkshire Hathaway va a estar en el ojo del huracán. Yo creo que si la decisión de designar a alguien como Greg Abel rápidamente, que no sea uno de sus hijos tal vez, sino sea una persona como él, que ya tiene tantos años en la empresa, creo que va a generar estabilidad. Creo que va a generar estabilidad porque es una posición objetiva. Me gustaría mucho más que una buena parte de sus ganancias esté destinado a la recompra de acciones. Creo que eso sería realmente algo que aportaría mucho valor y algo que voy a estar monitoreando bastante a partir de ahora porque sí me interesa muchísimo este tema y de hecho este video sale porque me interesa siempre y siempre estoy buscándolo a las personas que son miembros del club de inversores del diplomado de inversión y construcción de portafolio. Siempre hemos tocado este tema varias veces, entonces bueno, a mí me interesa bastante estar claro o tener todos los escenarios sobre la mesa. Pero yo creo que la transición se va a dar de manera, al menos con alta probabilidad, creo que va a ser bastante suave. Están preparados y en ese sentido el manejo del negocio desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de toma de decisiones, creo que eso también está bastante claro y creo que va a funcionar de la misma manera. Además me gusta que hijos de Warren Buffett que han liderado otros negocios como es el caso de su hija y aquí vamos a ver también el caso de Howard, que es la persona que salió en la entrevista. Siento que también me da bastante tranquilidad porque son personas, por todo lo que he leído y todo lo que he visto en entrevistas, son personas que parece que heredaron esa misma filosofía y esa misma forma de pensar de Warren Buffett y se ven personas que son, entre comillas, al menos lo que uno ve, que parece que son no solamente diligentes, sino que son personas que piensan en el pro del negocio. Y eso como inversionista me parece importante. Pero insisto, tienen un ramal de negocios tan importantes y que son, mira, por ejemplo, si aquí vemos todas las empresas, las 97 empresas del grupo, bueno, podemos darnos cuenta no solamente desde cuándo pertenece, sino a la industria en la que pertenece, a la categoría y el sector. Y bueno, son de todos los sectores, de la parte de finanzas, servicios, como te decía, la parte de ferrocarril y esto es la parte petrolera que también han tenido negocios importantes, la parte de tecnología. Recuérdense que a Warren Buffett no le gustaba antes invertir en tecnología y ahora prácticamente dentro de su portafolio de inversión, dentro del portafolio de Berkshire Hathaway, tiene ahora más de un 30% o casi un 40% de alocación en el sector de tecnología y bueno, eso es interesante cómo ha cambiado, aunque la mayoría es con Apple. Warren Buffett dice que Apple no es una empresa de tecnología, sino es una empresa que, digamos, de alguna manera termina teniendo una afinidad con el cliente y termina siendo una empresa, digamos, que ofrece un producto que termina creando mucha fidelidad y por eso invierte, digamos, en Apple. Pero en ese sentido, pienso que como inversionista no estoy tan preocupado. Me siento realmente bastante más tranquilo desde todo punto de vista que otras empresas. Siento que Warren Buffett ha manejado tan bien esta empresa y que es una empresa que ha producido tanta riqueza para los inversionistas. Incluso es catalogado y su visión siempre ha sido invertir en empresas que estén en un precio, que sean tremendas empresas, que sean maravillosas empresas a un precio justo o por debajo de lo que debería ser y que sean empresas que generen valor y por eso al tener y estar bastante diversificado siento que no debería haber ningún tipo de riesgo. Eso sí, si la acción baja, en el escenario de que la acción baje de manera fuerte e importante, pienso que puede ser algo realmente una oportunidad de inversión bien interesante, al menos yo voy a estar pensando en adquirir más acciones en ese sentido. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con Apple
cuando murió Steve Jobs, que muchas personas pensaron que probablemente ya Apple no sería la misma. Mira cómo ahora acaba de alcanzar los 3 billones en español o los 3 trillions en inglés de capitalización. Y bueno, miren cómo este personaje es interesante. Yo veo esto muy similar, porque Steve Jobs era como la persona que maquinaba todo, pero el que estaba por debajo, el que aterrizaba y el que ejercía todas las piezas y que garantizaba que funcionaba, era entonces su CEO actual. Y creo que esto va a pasar de la misma manera. Es muy probable que incluso esta empresa pueda crecer de manera mucho más fuerte de lo que crecía en este caso con Warren Buffett. Así que déjame saber, Frank, abajo en los comentarios qué opinas. Si te gustó este video y te aportó valor, te pido que le des like, porque eso me ayuda a que muestre este contenido, sobre todo a personas que quieren invertir de manera profesional. Y por otro lado, ya sabes que si este video llega a los 500 likes, muy pronto, en los próximos días, estaré publicando todo un análisis de lo que va a ser o lo que pienso que es la acción de Berkshire Hathaway. Un análisis que llamo 360 grados, donde analizo los números, analizo todo el entorno, analizo también la valoración y analizo el precio, cómo se movió en la bolsa de valores, compartiendo cuáles son mis precios objetivos y mi conclusión. Así que, Frank, espero que hayas disfrutado este video. Si lo estás viendo antes de que este evento pase, pues ya tienes los escenarios claros. Y si lo estás viendo después de que eso haya pasado, pues bueno, ya tú sabes cómo pensaba, y dejo registrado la fecha de grabación de este video para poder contrastar los escenarios que tenía versus lo que pasó. Así que un abrazo grande, Frank, y nos vemos entonces en un próximo video. Chao.